Hola, nosotros somos el equipo número 5 y nuestro tema es aprendizaje. Bueno, nuestros compañeros que nos hablarán sobre dicho tema son Daniela Yasmín López Lainez, Federico Gómez Hernández, Carla Cecilia Ruiz Córdoba, Luis Iván Cháñez Bravo y César Alonso Hernández Castillo, quienes desarrollaremos el tema aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio y la experiencia de la instrucción, el razonamiento y la observación. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden desde muy pequeños en la familia. Bueno, en sí, el aprendizaje es la habilidad mental por el medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideas. Es vital para el ser humano, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente en el medio en el que vivimos, por medio de las modificaciones de la conducta. Las teorías de las emociones se dividen en dos. La teoría de las conciencias es la que se encarga de la postura de la conciencia humana, donde se valora procesos tales como la motivación, los sentimientos y las emociones. Por otro lado, también se relaciona el nivel de conciencia y el manejo de emociones, inducción y la forma de expresar o considerar la mente del individuo. También puede presentarse en algunos puntos, como plantear las clases de acuerdo a la personalidad, tomar en cuenta los estados emocionales del alumno, observar a los alumnos tomando en cuenta las situaciones familiares, o fijar el manejo emocional que mantiene cada persona. Teorías cognitivas. Las teorías cognitivas son enfocadas al estudio de los procesos o internos que se conducen en el aprendizaje. Se interesan por los fenómenos o procesos psicológicos para aprender. También las teorías pueden clasificarse en psicólogo genético cognitiva. Es la que se encarga del aprendizaje, ya que no llega a dar en cuenta procedimientos que utilice el sujeto para solucionar sus problemas, tales como tarea, problemas matemáticos, etc. También influyen los modelos de inspiración cognitiva, sobre todo su modelo personal, manera de entender cualquier problema. También se puede dividir en psicología genética didáctica. Esta es la idea de un proceso que involucra tanto la enseñanza como de quien lo da y también a quien se refiere. Las situaciones que hay para un educador físicamente presente y el otro que es escuchante. También se manifiesta por medio de objetos y la organización que tiene cada individuo. También se presenta la teoría de procedimientos, de pensamientos e información, la cual esta se considera un nuevo enfoque de conocimiento psicología cognitiva, cuya representación más clara es el procedimiento de la información, basada en analogía en el funcionamiento de la mente humana y los computadores digitales. También esto puede orientarse o afectar mayormente a los campos de investigación psicológica. Por ejemplo, la memoria, la atención, la inteligencia, etc., alcanzando inclusive al estudio de la alteración social y emocional de cada individuo. Aprendizaje por condicionamiento. Se centra en la conducta que puede ser observada, adquiere experiencia y se convierte en aprendizaje. La capacidad de aprender ayuda a la adaptación de toda persona en cambios del entorno y en el mundo externo. Existen dos modelos de aprendizaje: el modelo de condicionamiento clásico y el modelo de condicionamiento operante. El modelo de condicionamiento clásico, en pocas palabras, es un estímulo y una respuesta. Esto se ve más en el experimento que hizo Iván Pavlov, que al sonar una campana el perro no recibía una respuesta. Al traer la comida, el perro recibía una respuesta, que era la salivación de
la salivación del perro hacia la comida. Después del condicionamiento podemos ver que Iván Pavlov repetía esto, que sonaba la campana y unos minutos después el perro se le daba la comida al perro. Esto se volvió un hábito que ya el perro recibía el estímulo de salivación cuando sonaba la campana. El condicionamiento operante, condicionamiento instrumental, es un tipo de aprendizaje donde el comportamiento se controla con las consecuencias. Se basa en las ideas que el comportamiento se refuerza y tiende a mostrarse en más ocasiones, mientras que el comportamiento que son castigados se extingue. El condicionamiento operante puede describirse como un proceso que intenta modificar el comportamiento mediante el uso de refuerzo positivo y negativo. A través del condicionamiento operante, un individuo hace una asociación entre el comportamiento particular y sus consecuencias. Unos ejemplos son: el padre le compensa las buenas calificaciones de su hijo dándoles dulces o premios. Otro ejemplo sería: un maestro premia a los alumnos que tienen un buen comportamiento y buena educación adentro del salón de clases, ya sea dándoles estrellitas, el que junta más estrellitas les da un premio, al igual que el ejemplo anterior. Otro ejemplo sería: si un alimento se da a un animal cada vez que presiona un botón, obviamente, como les dije hace rato, se le da un alimento. Esto se ve en el experimento de Skinner que hizo con una rata. Cada vez que la rata apachurraba un botón, Skinner les daba un queso. Cada vez que volvía la rata a apachurrar un botón, Skinner les daba el queso. Esto a la rata se le dio un condicionamiento. Cada vez que quería alimento, la rata tenía que presionar el botón y Skinner le daba alimento. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje no intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre lo que está aprendiendo. Este resultado de aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. Fue el primero en existir y este tipo de aprendizaje fue la clave de nuestra supervivencia. Aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene la intención de aprender y es consciente sobre lo que está aprendiendo. Esta forma de aprender exige atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, los lóbulos prefrontales. Aprendizaje asociativo. Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó gran parte de su vida al estudio de este tipo de aprendizaje. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio de nuestra respuesta ante un estímulo y que se presenta de forma continua y repetida. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, la organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tiene previamente. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos, el modelo y el sujeto que se realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Aprendizaje experimental. El aprendizaje experimental es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como su nombre lo indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los errores, no estamos refiriéndose al aprendizaje producido por la propia experiencia. Aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a un esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jeremy Bruner. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y filar la memoria de distintos conceptos sin entender lo que significa, por lo que no realiza un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. Aprendizaje receptivo. Con este tipo de aprendizaje, denominado aprendizaje receptivo, la persona recibe el contenido que se ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo
explicación del profesor, el material impreso y la información audiovisual. Solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Existen varios estilos de aprendizaje, como los activos. En este estilo de aprendizaje activo disfrutan de nuevas experiencias, no son escépticos y poseen una mente abierta. A ellos no les importa aprender una nueva tarea, ya que ellos evitan los retos a pesar de que ellos puedan comprometer ideas de sí mismos y de sus capacidades. En los reflexivos, ellos pueden observar experiencias desde distintos ángulos, también pueden analizar datos, pero sin antes haber reflexionado con mucha determinación. Ellos son prudentes y no son que se apresuran, pero a la hora de extraer conclusiones de distintas viviendas, pueden llegar a parecer dubitativos. En los teóricos suelen tener una personalidad muy perfeccionista. También son analíticos, pero les gusta sintetizar y buscar integrar los hechos en teorías muy coherentes. En ellos son racionales y procuran permanecer objetivos en todo determinado. En los pragmáticos son más bien prácticos, por decirlo se necesita comprobar sus ideas. Son realistas a la hora de tomar muchas decisiones y resolver en cuestión. Ellos orientan el aprendizaje hacia las necesidades de dar respuestas a los problemas muy concretos. Otros estilos de aprendizaje que podemos encontrar son lo lógico o matemático. En este estilo de aprendizaje lógico prefieren emplear la lógica en el razonamiento en lugar de ser contextualizado. Ellos utilizan esquemas en los que puedan mostrar cosas revelantes o puedan asociar palabras a un ser encontradas en sentido. En lo social o interpersonal también puede ser llamado grupal. Es característico de aquellas personas que prefieren trabajar con los demás que siempre pueden. En estos individuos tratan de compartir sus conclusiones con otros, pero ponen en práctica sus conclusiones en un entorno muy grupales. Ellos prefieren una técnica muy ideal, que es el juego de los roles. El solitario o interpersonal, en este estilo de aprendizaje es también llamado como individual. Es caracterizado de aquellos que prefieren la soledad o la muy tranquilidad para poder estudiar. Estas personas son muy reflexivas y suelen contraerse con temas que sean mucho de su interés. En el aprendizaje visual, en estos son muy buenos leyendo los textos, pero en cambio asimilan muy bien las imágenes. En los diagramas, en los gráficos, los videos, suelen ser muy prácticos. Para ellos, el empleo de los símbolos o crear muy taquigrafía visual al tomar apuntes, o en ese modo pueden memorizarlo muy bien. En el aural, por decirlo como auditivo, en estos ellos aprenden mejor en cuanto escuchan o en las discusiones o debates o simplemente con las explicaciones que se dan, mientras que otros pueden aprender más al llegar a sus casas o manualmente en sus libretas, puedan llegar a aprender mucho más que en el aula escuchando a los maestros. En el estilo de aprendizaje verbal o lectura o escritura, también conocido como aprendizaje lingüístico, en este estilo también estudian mejor leyendo que escribiendo. Para algunos es mejor leer apuntes o simplemente en sus procesos de elaboración de estos apuntes como una buena herramienta para sus aprendizajes. En el kinestésico, para esto, muchas personas prefieren mejor con la práctica, y es como la práctica, o es decir, haciendo más que leyendo o observando. En donde llevan a cabo un análisis o a la reflexión. En el multimodal, en algunos individuos combinan varios de estos estilos anteriores, como habíamos dicho, en el kinestésico, verbal, teórico, activo, entre otros más. En este estilo de aprendizaje es muy flexible y en el resultado que es muy cómodo de aprender con varios de estos estilos de aprendizaje, como habíamos dicho.